extrajudicial de detener las embarcaciones, incautar la droga, demostrar que esas personas llevaban droga, pues fueron asesinadas a sangre fría bajo el argumento que traficaban. No hay ninguna prueba, no hubo ningún juicio, es un asesinato, no es... Dice, usan el eufemismo de ejecuciones extrajudiciales, pues es un asesinato. La prensa siguió diciendo que el dictador, que la droga, que... Y ayer el presidente Trump dice, nos robaron nuestro petróleo. Perdón, tenían petróleo en Venezuela. Mira qué noticia estamos obteniendo. Primicia mundial, y los medios, los nacionales y los de todo el mundo, en vez de decir qué pasó ahí, es un cambio absoluto de posición. Es entréguenos nuestro petróleo. Nosotros desarrollamos la industria petrolera. Mira tú. Han saqueado desde principios del siglo XX el petróleo venezolano. Y se hizo una nacionalización en los años, creo que 90s, 80s, no sé, fue con Carlos Andrés Pérez, 80s debe haber sido, que en vez de que terminaran los contratos, ya están por terminar, expropian, que es una figura legal, constitucional, pues para darles dinero. Pues tú te esperas, ya se acabó la concesión, pues no la renuevas y no tienes que pagar ni un centavo. Gobiernos traidores al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, hoy de Venezuela en aquel tiempo, hacen la expropiación y les pagan las indemnizaciones correspondientes. Y hoy, a 50 años, el presidente Donald Trump, 40 años, dice que es su petróleo. Esa historia ya la vi yo, no me tocó vivirla, la leí. Cuando en México el presidente Madero dice, vamos a cobrarles impuestos a las empresas petroleras, el presidente y dictador, ese sí, Porfirio Díaz, les había regalado el petróleo a las empresas extranjeras, no les cobraba ni un centavo de impuestos. Y entonces Madero, pues creo que estableció 10 centavos por cada tonelada de petróleo. Y hay quien sostiene que eso le costó la vida. Se da el reinicio de la revolución, triunfa la revolución, y en el constituyente de 1917, que en realidad es una reforma a la Constitución de 1857, profunda reforma, pero reforma al fin, se establece en el artículo 27 que lo obvio, que el petróleo pertenece al pueblo de México, el agua, los minerales, el subsuelo y la tierra inclusive, todo pertenece al pueblo de México. Y las empresas petroleras dicen lo que hoy dice Trump, el petróleo es nuestro. Solo les faltó decir, nos lo regaló Porfirio Díaz. No me gusta cómo se ve esto. Solo les faltó decir, nos lo regaló Porfirio Díaz. No, ya la quité. No habían pagado un centavo. Nada. Se llevaban el petróleo, no pagan impuestos, no pagaban nada. Y entonces empieza una discusión, una larga discusión, desde 1917 hasta 1938. 21 años, donde las empresas dicen el petróleo es nuestro. Los acuerdos de Bucareli que tanto invoca gente ignorante, inclusive gente que se dice conocedora y demuestra una profunda ignorancia de la historia de nuestro país, lo que establecían era que el petróleo era de las empresas extranjeras. Eso fue lo que acordó Obregón con las empresas extranjeras. No aplicar el artículo 17 constitucional, del 27, perdón, del 1917, 27 constitucional. Y en los acuerdos, yo tengo ese libro en algún lugar, lo compré en La Lagunilla. Es un libro hecho por el Departamento de Estado de Estados Unidos en español y en inglés. Y en él se establece esto que les estoy diciendo, que el petróleo era de las empresas extranjeras.
Las empresas no se quedaron satisfechas, siguieron explotando el petróleo sin pagar impuestos, sin aportarle nada a la nación, siendo prepotentes inclusive con gobernantes, con militares, con el pueblo, con el gobierno. Fomentaban grupos armados, brigadas blancas, le llaman, paramilitares. Hacían en los terrenos que además se habían apropiado de ellos de las peores maneras posibles, engañando, echando a pelear a las familias, despojando a la gente, porque además, como decía mi abuela, lo quieren dado y arreempujado. Hay un libro que tardé en conseguir que se llama Dogeni el Cruel, que acredita ahí en buena medida cómo despojaban a la gente, cómo hacían canallada y media. Y pues de 1917 a 1938 siguieron haciendo lo que les dio la gana, porque todavía no se quedaron conformes con los acuerdos de Bucareli. Y durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, el hombre fuerte de la revolución, el jefe máximo, presionó a la Suprema Corte. Salud, senador, usted acudirá a las permanentes. No soy parte de la permanente por primera vez en 7 años. Solo enero. Ya lo había yo comentado aquí. Determina la Corte que no aplica de manera retroactiva la Constitución. Dicho de otra manera, que el petróleo era de las empresas extranjeras. Cosa gravísima. Gravísima. Todos los gobiernos, el de Obregón primero, el de Calles después, los 3 gobiernos del maximato, como se llamó el periodo en que mandaba Plutarco Elías Calles, aunque los presidentes formalmente eran otros, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. En 1934 llega el general Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República y él conocía bien la situación. Había estado como comandante militar en zonas petroleras, había vivido en carne propia la humillación de las empresas extranjeras, la prepotencia, la arrogancia, el saqueo a la nación era evidente. Y en algún momento los trabajadoras petroleras piden un aumento de salario. Y las empresas petroleras dicen no. Y entonces el general interviene y le pide a los trabajadores que no mantengan la huelga, que se haga un peritaje de la situación. Silva Herzog, buen rostro, y alguien más que siempre se me olvida, hacen una comisión, 3 personas, para hacer ese estudio. Y ese estudio es la mejor síntesis de todo el saqueo, atropello, abuso, ilegalidades que las empresas petroleras hicieron durante su estancia en México. Es un documento importantísimo, de 100 cuartillas, creo. Yo lo revisé en algún momento. Es muy, muy sólido, muy sólido. Y en ese documento, además, se acredita que las utilidades que tienen las empresas extranjeras hacen perfectamente posible el aumento salarial que están pidiendo los trabajadores. Las empresas extranjeras no aceptan. Se va el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que sí procede el aumento salarial, que sí no implica mayor dificultad económica para las empresas petroleras que estaban en México dar ese aumento salarial. Y las empresas petroleras dicen que bajo ninguna circunstancia. El presidente Cárdenas se reúne con ellas y las empresas petroleras de manera prepotente, así como que, pues, ¿quién es usted para decirnos? Al presidente de la República. Y entonces el presidente de la República decide expropiar, que es una figura legal, legítima, que está en la Constitución y que no ni siquiera le estás quitando nada a nadie porque les pagas lo que es del país. Y las empresas van
a buscar al presidente Lázaro Cárdenas cuando se enteran que va a dar el anuncio de la expropiación. Y el presidente Lázaro Cárdenas seguro les cantó la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, y ya nos echó atrás. Ahí fue clave también el gran Mújica. Se anuncia el decreto expropiatorio 18 de marzo de 1938, ¿no? 39, ya dudé. 38, ¿no? A ver, chécale. El petróleo, 1968. Sí, 38, ¿no? Yo lo sé. Sí. Y se nos vienen encima. Se nos vienen encima y el embajador de Estados Unidos en México, cosa inverosímilmente positiva, en vez de hacer como tradicionalmente hacen los embajadores de Estados Unidos en otros países, México incluido, en vez de complotar contra el gobierno del general Lázaro Cárdenas, ayuda. Ese libro no lo he leído, un diplomático en mangas de camisa, creo que se llaman sus memorias. Fue un gran embajador solidario, serio, responsable. Y le dice al gobierno de Estados Unidos, pues es que tienen razón. Y además se da la Segunda Guerra Mundial, 1939, y se generan condiciones, porque al principio las empresas petroleras, el petróleo que vendíamos se lo robaban y decían que lo embargaban porque era de ellas. Pero esto fue en el momento de la expropiación, en el momento del conflicto. Se les pagó hasta el último centavo y muy bien pagados. Además sabotearon, se llevaron maquinaria, equipos, todos los mandos que sabían, todos se fueron del país pensando que no iban a poder, que no iba a poder nuestro pueblo echar a andar la industria petrolera. Hicieron de Pemex una de las 10 empresas petroleras más importantes del mundo. Los trabajadores y trabajadoras mexicanas, que estos vean con desprecio que además les pagaban menos por ser mexicanos en su tierra. Racistas y clasistas como son, prepotentes. Entonces, esa película ya la vimos. Afortunadamente el embajador se portó bien, el gobierno de Estados Unidos al final aceptó que se les indemnizara, que era lo que correspondía en base a la ley. No se estaba haciendo nada fuera del marco legal. Y asunto resuelto. Imagínense que 50 años después hubiera dicho el gobierno de Estados Unidos, es nuestro petróleo. Nosotros desarrollamos la industria petrolera mexicana. Vamos a intervenirlos militarmente para que nos regresen lo que es nuestro. Además, indemnizados ya. Indemnizados. Es el caso de Venezuela. Se quitó la máscara. Va por el petróleo. Son las mayores reservas de petróleo del mundo. Ese es el tema. Ese es todo el tema.